Buenas tardes, mi nombre es Natalia Garcés. Esta es una actividad formativa y voy a hablar acerca de lo que es el grooming, una problemática digital. Empezaré hablando por lo que es la introducción de este tema de investigación y el mismo consiste en la explicación de lo que es el grooming. El grooming, aunque es un modo de ciberviolencia, es considerado un acto violento y realizarse por medios digitales o redes sociales es mucho o más bien un modo de fácil acceso a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Los groomers o victimarios en este caso se acercan a los menores de edad en busca de obtener contenido de carácter sexual y este puede desarrollarse a través de medios o mecanismos relacionados con la cercanía de la víctima. A pesar de ser una actividad digital netamente, es un delito y está caracterizado por diversas causas y consecuencias y todos coinciden en el mismo punto, que es la cercanía a las redes sociales. Asimismo, esta investigación buscó de unificar las intervenciones legales y políticas por parte del Estado para coincidir en que esas actividades ilícitas y delitos merecen ser castigados, para evitar poner en riesgo a los menores de edad. Se habla también en el desarrollo, el cual consiste específicamente sobre las definiciones, derechos, problemática, causas y efectos del mismo. Al empezar hablando por los conceptos, el grooming es una práctica y delito perjudicial en donde una persona adulta se dedica a acosar digitalmente y sexualmente a un niño o niño adolescente a través de medios digitales o a través de una fuente de internet que se ha adquirido a través de este. Un groomer, por otro lado, es un victimario adulto que busca obtener información personal, sexual, de menores de edad, a modo de chantaje con la información que se ha obtenido a través de distintas charlas por medios digitales. Por otro lado, se tiene que el grooming se puede dividir en varios tipos. Estos se encuentran relacionados directamente con la cercanía establecida con el menor. Uno de ellos es sin un periodo previo de familiarización y el otro es establecido ya una relación cercana con la víctima. Al hablar de grooming, ambos, sea cercana o no la relación, tienen el mismo objetivo, que es obtener contenido privado de la víctima, como fotos o videos de carácter sexual de los menores. Cuando se han realizado actividades en un previo periodo de familiarización con el groomer y la víctima, lo que se busca principalmente es una extorsión de difundir el contenido obtenido, principalmente como una actividad perjudicial. Por otra parte, cuando se establece una relación cercana con la víctima, generalmente se hacen pasar por otras personas que tengan gustos similares o que pertenecen al mismo grupo social para poder hallar una afinidad con la víctima y que sea más sencillo establecer una relación cercana. Asimismo, se usa esto para fijar relaciones que le permitan acercarse más y lograr el objetivo, que es obtener contenido de carácter sexual de las víctimas. Hablando de cuáles son las estrategias de los groomers, hay que tener en cuenta que por lo general los groomers tienden a robar la identidad de personas, como ya se mencionó anteriormente, que tengan una afinidad o que sean del círculo social de las víctimas. También puede crearse múltiples identidades para cubrir la identidad real. Y otro de los mecanismos que utiliza para acercarse más a la víctima es utilizar el mismo tipo de jerga, siendo las redes sociales sus principales herramientas
para obtener información, o puede ser a través de distintas aplicaciones que se acceden más fácilmente por medio del Internet. Otra consideración importante que hay que tener es que los groomers pueden o no haber establecido un tiempo largo de relación con la víctima, es decir, puede ser corto o largo el delito y el objetivo generalmente es el mismo. El grooming es una actividad, un delito importante. Hay que recalcar que a la larga, si este se extendiera y no se detuviera tiempo, podría terminar en actividades mucho más graves y que afecten de una forma mucho más severa a los menores de edad. Puede ser, ya sea estar en contacto o formar parte de la pornografía infantil, abuso sexual, femicidio y la trata de personas. Ahora se procede a hablar de cuáles son los derechos digitales y documentos legales reconocidos en el Ecuador acorde a la problemática asignada, que es el grooming. Los derechos digitales reconocidos en la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes se establece principalmente en los artículos 17, 18.1 y 19.1. El artículo 17 habla de que los estados parte tienen que tener presente la importancia de conocer cuáles son las funciones que pueden llegar a tener y la importancia que tiene el Internet dentro del medio de los niños, adolescentes y menores de edad. Por otra parte, el artículo 18.1 habla de que los estados partes se encarga de garantizar que los padres, como representantes y tutores legales de los menores, tengan conciencia y participen activamente en la crianza de los niños, considerando un punto muy importante como es cuáles son los factores que inciden en el Internet y la crianza de los mismos, la cual se encuentra interrelacionada. Por otra parte, el artículo 19.1 habla de que los estados partes tomarán medidas de tipo legislativas, administrativas e incluso educativas y sociales. Esas últimas son las más cercanas a los menores, por lo que se debe considerar importante tanto en el hogar como en las instituciones educativas hablar acerca de cuáles son los riesgos que presenta el Internet dentro de las actividades ilícitas, cómo esto se interrelaciona. Además de esto, otro artículo y otro componente legal del Estado en dependencia, de lo que es los derechos digitales respecto al grooming es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, reconociendo específicamente dentro de este 4 puntos. El primero de ellos, el 3.1, invita a considerar la importancia de reconocer cuál es la participación de los seudónimos dentro del Internet. Es decir, invita a identificar cuáles son las señales del uso de seudónimos por parte de otros usuarios de estos medios sociales y de Internet. Asimismo, el artículo 3.2 considera que la educación de los menores debe estar enfocada también en enfatizar el respeto a la vida privada de los mismos y al cuidado de su información personal. Por otra parte, el artículo 3.3 considera y habla específicamente de que los menores deben considerar la distribución de información privada o el riesgo de ser partícipe de la pornografía infantil, el acoso, el abuso sexual, que esto también se puede desarrollar a través de medios digitales. Es necesario darles a conocer cuáles son los riesgos de mantener información privada en Internet y con quién se comparte la misma. Por otra parte, el punto 3.8 habla de que se debe instruir a los menores, haciendo un uso correcto del lenguaje para proteger sus datos personales y que estos no sean vulnerados fácilmente.
Otro de los documentos que son reconocidos en el Ecuador es el Memorándum sobre la protección de datos personales y la vida privada de las redes sociales en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes. El artículo 21 habla de que los derechos de menores, niños, niñas y adolescentes, a no ser parte de una decisión individual o valoraciones automatizadas, es decir, que los adolescentes o menores, niños y niñas, deben ser sus decisiones y lo que se desarrolla en torno a ellos debe ser considerada como una decisión grupal en la que sus representantes o tutores sean partícipes de los mismos y que la información, datos íntimos y sensibles de estos no se vean objeto de una decisión única y considerar importante cuál es la autorización oficial de los mismos. Ahora se pretende hablar de cuál es la problemática y lo que incide dentro del grooming, específicamente tomando en cuenta al tráfico de Internet y los delitos relacionados con el mismo. Es tener presente que los niños, niñas y adolescentes se encuentran inmersos en el Internet y muchas veces estos no conocen los riesgos ni toman las precauciones necesarias al navegar en el mismo. ¿Cuáles son las causas que determinan este tipo de delitos o que inciden de forma más severa en el mismo? Y es el mal uso del Internet. Los niños o menores de edad usualmente no conocen los riesgos y los padres no siempre se encuentran al tanto de cuáles son los riesgos que esto implica. Asimismo, es el poco control de los niños y ya como un delito y formando parte del grooming es el chantaje o la complicidad que existe con el acosador y muchas veces es ignorancia por parte de las víctimas ya que no conocen realmente cuáles son las intenciones de las personas que se encuentran tras una pantalla. Estos realmente llegan a ser muy ingenuos y vulnerables, incidiendo también fuertemente los factores psicológicos, emocionales y sociales en los que los niños se han desarrollado, en donde forman gran parte los padres de familia o representantes legales. ¿Cuáles son las consecuencias de haber sido víctima de un groomer? Y es que se puede llegar a difundir las imágenes que se han compartido. Es decir, y no solo se difunda, sino también se puede desarrollar un mercadeo alrededor del mismo. Se vendan las fotografías que se han obtenido. Se llega a obtener un control fuertemente emocional y perjudicial de la víctima, ya que al encontrarse bajo tanta presión puede llegar a tener secuelas y daños tanto físicos como psicológicos. Y otro de los más importantes es que puede llegar a presentarse un tráfico de menores, trata de personas. Además de esto, se pretende también hablar de cuáles son las medidas tomadas ante esta problemática y cuáles son las posibles soluciones que se pueden dar una vez presentado el delito o a modo de prevención. Hay que tomar en cuenta que las redes sociales deben tomarse con responsabilidad, cuidando la privacidad de los usuarios. Esto debe ser parte fundamental de los tutores, que vigilen y cuiden cuál es el contenido compartido por sus representados. Asimismo, las aplicaciones y otras plataformas de Internet permiten tener un control parental en donde los adultos pueden estar más al tanto de cuál es el contenido que estos comparten y así evitar riesgos sobre las navegaciones en Internet. Por otra parte, y una que está relacionada con el aspecto legal, es que las penas deben ser más severas a los culpables que personas que forman parte de estos delitos, medidas sociales y legales para prevenir el acoso y en este caso el grooming. Hemos llegado así
a las conclusiones finales. Considerando inicialmente que el grooming es un delito, no por ser una actividad virtual o digital, este tiene menos relevancia. Es un delito y se desarrolla por medios digitales, al igual que otros debe ser castigado, para evitar así que éste vuelva a repetirse y perjudicar a más menores. Hay que reconocer también que el grooming como actividad es de un adulto a un menor de edad, lo que lo vuelve aún más grave. Los groomers tienen distintos tipos de estrategias y redes por las cuales logran comunicarse a los menores de edad, por lo que hay que considerar todas ellas y evitar que los niños, niñas y adolescentes caigan en este tipo de delitos. Asimismo, es necesario recalcar cuál es la importancia de la guía de los tutores y en la educación para tener un control más cercano acerca de cuál es la información que se difunde, a generar asimismo una importancia y respeto propio acerca de la información privada. Los groomers tienen distintos tipos de estrategias, como ya se mencionó, por lo que es necesario tener mayor vigilancia y precaución en los menores de edad, para evitar así que estos difundan información privada. Es así como se ha llegado al final de la exposición, esperando que sea de su agrado y que sepan reconocer cuáles son las señales e indicios que lleva a los niños y adolescentes a caer en este tipo de delitos tan graves como es el grooming. Es la bibliografía utilizada. Me despido, muchas gracias por su atención.